Guatemala, conocido como el país de la eterna primavera. Su nombre proviene del náhuatl Guatemalán, que significa lugar de muchos árboles. Pese a ser una palabra náhuatl, Guatemala se origina de la traducción de la palabra maya quiché, que significa donde abundan los árboles o los bosques. Nace en el área comprendida como la conocida Mesoamérica y se ubica en el centro del continente. Hoy contaremos cómo esta tierra se ha convertido en una nación y los tropiezos y aciertos que conllevó, aunque debemos de adelantarnos mucho en su historia para poder contar el relato que queremos compartir. Es una pena no poder relatar la formación de las primeras civilizaciones mayas datadas entre el año 2000 a.C. y 250 después de Cristo, siendo estas las ciudades del preclásico, como una ciudad más antigua documentada en la región, siendo esta Nakbe, abandonadas después del 250 después de Cristo, o su periodo clásico, donde las civilizaciones como los Tikal o Ahuateca tuvieron un desarrollo urbanístico destacado y desarrollaron los que conocemos como el calendario de la cuenta larga, o el surgimiento de uno de los pueblos mayas más destacados, siendo este el reino quiché de Curmacaj, siendo estos los que enfrentarían a las expediciones españolas dirigidas por Pedro de Alvarado, quien sería el encargado de hacerle frente a la resistencia quiché a cargo del guerrero y gobernante Tecunuma. Sin embargo, no pudieron evitar la caída de Curmacaj, siendo Pedro de Alvarado el ganador, quien posteriormente sería conocido como el conquistador de Guatemala y fundaría la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1524, que posteriormente en 1542, al fundarse la Capitanía de Guatemala, que era una región comprendida por lo que hoy es el estado de Chiapas en México y el resto de Centroamérica a excepción de Panamá. Esta fungiría como capital. Posterior a este evento se continuó con la conquista del territorio guatemalteco, entrando en los procesos de mestizaje y empezando con la explotación de las tierras y el trabajo de los indígenas, además de los procesos de evangelización de los indígenas a cargo de los frailes dominicos, de los que se destaca el conocido fraile Bartolomé de las Casas, siendo este un protector destacado de los derechos indígenas. Desde aquí arranca nuestra historia, el proceso en el que Guatemala se convertiría en una nación. A finales del siglo XVIII se dieron movimientos independentistas en toda América, siendo influenciados por la reciente declaración de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Guatemala no fue la excepción. Y ante esto, el penúltimo capitán general de Guatemala, José de Bustamante y Guerra, busca apagar este sentimiento formando el cuerpo de voluntarios de Fernando VII para reprimir a los independentistas, quienes se reunían en el convento de Belén, ubicado en la ciudad de Nueva Guatemala de la Asunción, hasta que fueron descubiertos y aparentemente todo estaría en paz. Nuevamente hasta que en 1820 surgió el levantamiento de Totonicapán, encabezado por el líder indígena Atanasio Tzul, aunque nuevamente las fuerzas realistas apagaron este movimiento. Posteriormente, en el año 1821, México se proclamó imperio independiente. Fue liderada por el general Agustín de Iturbide y se implementó el Plan de Iguala. Este acto fue uno de los incentivos que ayudaron a Guatemala a buscar su propia independencia. En marzo de 1821, Gavina Gainza llega a Guatemala procedente de Chile y asumió el mando del país temporalmente. El 14 de septiembre de 1821, el brigadier Gainza convocó precipitadamente a una reunión para discutir los asuntos relacionados con la emancipación del país.
La mañana del 15 de septiembre de 1821, los representantes del gobierno, municipalidad, Iglesia Católica, Universidad de San Carlos, el Consejo de Comercio, la Junta Legal y otros grupos fueron invitados a reunirse en el Real Palacio. Guatemala ganó su independencia en España sin sufrir de las guerras que había experimentado gran parte de América Latina. Al concluir la reunión, se había aprobado la separación de Guatemala de España con 23 votos a favor y 7 en contra. La independencia, la región conocida como la Capitanía de Guatemala queda libre para ser un órgano independiente, pero al iniciar su historia, esta pasa a ser parte del Imperio Mexicano, aunque dicha unión duró poco, ya que al ser derrotada el general Agustín de Iturbide, la Capitanía de Guatemala se separa del Imperio Mexicano, formando su propia nación que pasaría a llamarse la República Federal de Centroamérica, hecho marcado por la creación de su sistema republicano, representativo y federal, siendo la elección la piedra angular del mismo. Se instauró la división de poderes y se permitió la libertad de culto. Que dicho estado duraría poco, ya que existían discrepancias entre distintos estados que conformaban a la federación, lo que desató una guerra civil que concluyó con la victoria del general Francisco Morazán, aunque este pronto sería exiliado, por lo cual todos los estados de la Confederación, al sentir la inestabilidad de la misma, deciden declarar su propia independencia. Guatemala fue el más complejo que el resto de los estados de Centroamérica, ya que en el año de 1837 se declaró independiente el estado de los Altos en el occidente del país, sumado a que en los últimos dirigentes del estado federal de Guatemala, como José Mariano Gálvez, había afrontado las revoluciones que causaba por el caudillo Rafael Carrera. Al final, Carrera se quedó al frente del estado de Guatemala al acusar a Mariano Gálvez de contaminar las aguas fluviales, cual ocasionó una severa epidemia de cólera. Anteriormente, dentro de las primeras acciones de Rafael Carrera, estaría la recuperación y reincorporación del estado de los Altos al occidente del país a la República de Guatemala, por lo que a partir del año de 1844 queda al frente de la República de Guatemala, dando inicio a lo que se conoce como el gobierno conservador de los 30 años. Dicho periodo se caracteriza por los distintos acontecimientos que marcaron la historia del país. El primero fue el aumento del poder de la Iglesia dentro del Estado, además de que en el año de 1851 Carrera gana la batalla de Arada, un intento de invasión por parte de la coalición que había formado El Salvador junto con Honduras. En dicho evento también se crea lo que se conoce como el Acta Constitutiva de la República de Guatemala. Dicho documento hace que Carrera pueda asumir el gobierno de Guatemala durante 18 años. Esto permitió a la Iglesia y el Estado formar una alianza. El hecho más marcado de esta época surge con la expansión del poder británico iniciada por la creación del estado conocido como la Honduras Británica, en lo que hoy conocemos como Belice. Este territorio, que anteriormente pertenecía a la Capitanía de Guatemala, había pasado a ser parte de los dominios de la Honduras Británica. Esto gracias al Tratado Wique-Aycinena, el cual le concedía al gobierno británico poder sobre esta tierra. Guatemala reconocía su soberanía. A cambio, el gobierno británico debía brindarnos una vía férrea, la cual cruzaría desde el Atlántico hasta la ciudad capital, acción que nunca se realizó gracias a las ambigüedades que existían dentro de este acuerdo, por lo que este fue considerado el mayor error dentro del gobierno de Carrera. Posteriormente a su muerte en el año de 1865, surgen algunos otros gobiernos igualmente conservadores, hasta que en el año de 1871 se crea la conocida Revolución Liberal. Destaca el gobierno de Justo Rufino Barrios, el cual fue electo en el año 1879, el mismo año donde se realizó la llamada Ley Constitutiva de Guatemala, estableciendo un Estado laico e introduce las garantías para establecer la libertad de industria y propiedad, así como otros derechos.
En este periodo se dieron avances en bienestar de la ciudadanía y el Estado, por ejemplo, la constitución de la escuela pública gratuita y la escuela politécnica, así como la promulgación del Código Penal Militar y Códigos Fiscal, entre muchas acciones, por lo que se le llamó el reformador por haber llevado estas reformas aquí generando una serie de cambios en la sociedad guatemalteca. Pero dentro de sus acciones estuvo la postura débil y permisiva ante la presión del gobierno mexicano al establecer sus fronteras oficiales de Guatemala. Pese a tener una postura correcta y clara de sus derechos sobre el estado de Chiapas y Socomusco, Justo Rufino Barrios cede ante la presión en 1882, con lo que cede el derecho sobre dichas tierras. A su muerte en el año de 1885, le siguieron más gobernantes de corte liberal, con lo que se intensificó la inmigración alemana y la construcción del ferrocarril interoceánico. 1818 llega al poder el último de los liberales de este periodo, siendo este Manuel Estrada Cabrera. Su gobierno se caracteriza por el ascenso de la United Fruit Company, o por sus siglas UFCO, como principal fuerza económica del país, con lo que, a pesar de mantenerse la estabilidad económica del país, se intensificó la desigualdad entre criollos e indígenas. En el ámbito económico, el país logró mantener su estabilidad pese a factores externos como la construcción del Canal de Panamá, que inutilizó al ferrocarril de Guatemala, y los terremotos suscitados en 1902, 1917 y 1918. Pese a todo esto, se consideró que el gobierno de Estrada fue tan largo gracias a fraudes electorales, por lo que conservó el poder hasta que fue derrocada en la llamada Semana Trágica. En la llamada Semana Trágica, un movimiento cívico que buscaba que Estrada Cabrera se diera al poder, ya que había sido declarado mentalmente incapaz de seguir en pese a que se formó una asamblea constituyente que nombró un nuevo presidente interino. Pese a su victoria, este gobierno no duró demasiado, ya que durante su periodo de gobierno fue promulgado la llamada Constitución de la República Federal de Centroamérica, siendo un intento de reunificar la Federación Centroamericana del gobierno conservador, hasta que la UFCO, buscando mantenerse a flote sobre las reformas conservadoras que querían implementarse, financió el golpe de Estado dado por José María Orellana, que anteriormente fue el jefe de Estado Mayor de Estrada Cabrera. José María Orellana existieron múltiples reformas y concesiones a distintas compañías para explotar distintos territorios del país, pese a que en su gobierno existieron progresos de comunicaciones e infraestructura. Estas fueron gracias a que José María Orellana concedió a distintas compañías extranjeras. Además, que en su periodo de gobierno se promulgó el quetzal como moneda nacional. En el año de 1926 existió, por medio del decreto 916, se suspendieron las garantías individuales de la población, siendo esto, según el gobierno de Orellana, por actividades indiciosas y antipatriotas de algunos elementos. El hecho más destacado de esto fue la suspensión de algunos medios de comunicación escritas que no estuvieran afines al gobierno. Hasta que el domingo 26 de septiembre muere José María Orellana en Antigua Guatemala, noticia que fue comunicada por todos los medios oficiales del país. Posterior a su muerte, se dieron una serie de gobiernos de transición, hasta que en el año de 1931 llega al poder el general Jorge Ubico. El gobierno de Jorge Ubico surge en el año 1931, siendo elegido democráticamente. Este impuso un gobierno autoritario liberal, siendo lo más característico de la reducción de la criminalidad y el gasto público, además de fomentar la construcción de obras públicas.
Pese a esto, se caracterizó por represión constante de su oposición, ya que este, al igual que los gobiernos anteriores, era patrocinado por la UFCO, que tras bambalinas controlaba las actividades económicas de Guatemala. Además, que durante el gobierno de Ubico se propició la explotación de tierras, principalmente las que producían café, siendo las principales del área de las Verapaces. Luego de casi 13 años en el poder, se dieron los eventos que posteriormente darían paso a la Revolución de 1944, siendo estos las protestas por parte de los maestros que buscaban un aumento de sueldo y la mejora de sus garantías, además de los estudiantes que buscaban reemplazar las autoridades que regían la Universidad Nacional de Guatemala, que eran señaladas por corrupción, por lo que se dio la llamada Carta de los 311, que era una serie de escritos dirigidos al presidente Ubico que fueron firmados por 311 estudiantes. Luego de las presiones ejercidas por este órgano, el 1 de julio de 1944, Jorge Ubico renuncia al cargo de presidente de la República. Posterior a su renuncia y exilio, el general Federico Ponce Báidez asume la presidencia de la República de Guatemala, estando en el poder por poco tiempo, ya que este general siguió con la misma política de su antecesor, lo que desencadenó que el 20 de octubre de 1944 se diera un movimiento cívico formado por abogados, maestros, constructores, estudiantes universitarios y parte del ejército, lo que desató una lucha entre este grupo y las fuerzas del presidente, que posteriormente buscaría asilo en México. El nuevo gobierno que se estableció buscó derogar los decretos de la administración anterior y convocó a una nueva asamblea constituyente, que estableció una nueva Carta Magna y estableció la Junta Revolucionaria del 20 de octubre de 1944. Que buscó establecer un marco constitucional para establecer una democracia representativa en Guatemala. Además de, entre muchas otras reformas, la disolución de los decretos liberales de los gobiernos anteriores, la erradicación del trabajo forzoso dentro del marco constitucional y la autonomía de la Universidad Nacional, que a partir de ese momento pasó a llamarse Universidad de San Carlos de Guatemala. En el año de 1945 se establece oficialmente la llamada Constitución de la República de Guatemala, que estableció el marco democrático del país, que permitió que se eligieran al primer presidente de manera democrática, siendo este Juan José Arévalo, siendo considerado uno de los mejores presidentes de la República, ya que mantuvo la estabilidad política y, a pesar de los múltiples complots que buscaban derrocarlo y por integrar las clases más pobres de la sociedad guatemalteca, su gobierno fue considerado uno de los más estables y efectivos, ya que entre muchas acciones que beneficiaron a la sociedad guatemalteca, se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y posteriormente su sucesor fue Jacobo Arbenz, quien destacó por promulgar el Decreto 900, que expropiaba terrenos ociosos de la UFCO, acción por la que fue acusado de comunismo y tras un golpe de Estado organizado por los Estados Unidos y la UFCO, fue derrocado y exiliado. He tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. Este hecho desató un periodo de inestabilidad, donde gobernaron diversas juntas militares. Posteriormente a esto se instauraron diversos gobiernos contra la revolución, que derrocaron diversas reformas impuestas por Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Esto sería el inicio de un hecho sin precedentes que se llevó al país a una guerra civil. El conflicto armado interno de Guatemala fue una guerra civil que se llevó a cabo desde el año 1960 hasta 1996, que respondía a tantos años de concesiones a poderes oligárquicos y la permanencia de la desigualdad en el país. El conflicto armado interno tuvo un saldo de más de 200,000 personas y desencadenó la huida masiva de guatemaltecos, dejando atrás su tierra, huyendo de los abusos del Estado de Guatemala, representado por el ejército,
Esta situación repercutió en la creación de distintos grupos de guerrilleros, como fue el MR-13. La situación era muy precaria, hasta que en el año de 1978, cuando el general Romeo Lucas García, que bajo sospechas de fraudes electorales, fue elegido presidente de la República. En su periodo se violentaron los derechos de los civiles. Incluso se propagó el uso de la justicia selectiva. Hasta que en el año 1982 se organizó un golpe de estado por parte del general Efraín Ríos Montt. Y al ascender al poder, los atropellos en contra de los derechos humanos no cesaron. En este periodo, el ejército sometió a los que ellos consideraban como colaboradores de la guerrilla. Así fue como comunidades enteras fueron arrasadas. Hombres, mujeres y niños fueron sus víctimas. Un año después, en 1983, se instaura un nuevo golpe de estado por parte del general Humberto Mejía, que pese a que se redujera la crueldad y violencia contra los derechos humanos, se incrementaron los crímenes a la sociedad civil. Durante el gobierno de 1985 se instauró lo que hasta hoy conocemos nuestra Constitución. En este año de 1985 se convocó una nueva asamblea, la cual publicó dicha Constitución, siendo esta la que ha durado a nuestros días. En esta se enfatizaba sobre los derechos de los individuos y las obligaciones que tiene el Estado. En el siguiente periodo de gobernantes, que inicia con el gobierno de Vinicio Cerezo, se caracteriza por una serie de gobernantes civiles y elegidos democráticamente. Y dicha constitución se mantuvo interrumpida hasta en el año de 1993, durante el gobierno de Jorge Serrano Elías. Se suspendió durante 12 días, del mayo al 5 de junio de este año, o sea, de 1993. En el año de 1996 se da la firma de los acuerdos de Esquipula, más conocida como los acuerdos de paz, durante el periodo del gobierno de Álvaro Arzú. De Guatemala, la paz ha sido firmada. Es el principio de una nueva era para Guatemala. Una nueva era en la que todos tenemos algo que decir y algo que hacer. Una nueva era que debe encontrarnos con la mente muy clara, con el corazón limpio y con las espaldas anchas para trabajar todos unidos por una patria libre y por una patria que encamine los pasos por el progreso y el desarrollo. Pues de este suceso se dieron una serie de gobiernos democráticos, con los nombres y personajes que sé que nuestra generación ha escuchado a lo largo de su vida. Alfonso Portillo, Óscar Berché, Álvaro Colón. Periodos con relativa estabilidad política, pero aún con severas muestras de desigualdad social, pobreza y una fuerte sensación de inseguridad. Hasta que llegamos a un evento que mostró el cansancio y el poder del pueblo. En el año 2015, justo antes de que termine su periodo presidencial, Otto Pérez Molina renuncia al cargo de presidente de la República, señalado de actos de corrupción. Además que su vicepresidente, Roxana Valdetti, era perseguida por la ley. Pérez Molina cedió ante la presión de las manifestaciones y muestras de repudio de parte de la ciudadanía guatemalteca, que luego de mucho tiempo se había organizado en una manifestación a gran escala para poder mostrar su descontento ante los actos del gobierno. Posteriormente, en el año 2016, asume el cargo de presidente de la República Jimmy Morales. En su gobierno se vivió cierta inestabilidad que se debía a que el pueblo ahora sabía que ellos eran quienes tenían el poder y responsabilidad de elegir a sus gobernantes y darles el poder para que los pudiesen gobernar.
Pese a esto, este periodo se caracteriza por el erróneo manejo de situaciones que mostraron en la época de manejo del Estado ante la situación que vivía el país. Llegamos a nuestros días. Han pasado casi 2 años desde que el presidente Alejandro Yamatei ha tomado el mando del gobierno de la República de Guatemala. Este gobierno ha tenido que sobresalir una pandemia mundial que ha amenazado no a solo a una vida, sino que a un conjunto, que en este caso es el país, sino del mundo también. Pues que a un principio su gestión fue correcta y acertada. Ha existido una serie de sucesos que han hecho que el gobierno se muestre signos de inestabilidad. Guatemala es un país que emana cultura y tradición, pero también conflictos y guerras. Esta tierra ha visto caer y levantarse civilizaciones. Ha sido testigo de cada una de las pasiones de sus pueblos que defendieron su tierra y sus derechos sobre ella. Ha visto cómo a lo largo de su historia el pueblo ha luchado contra estos actores que solo buscaban el beneficio propio sobre el pueblo. Y como el pueblo, a pesar de sus carencias, se ha levantado para defenderse. Los errores, los aciertos, la paz y la guerra. Guatemala, país de la eterna primavera, eres nuestra madre, la madre patria, y por eso aún seguimos acá, preparados para enfrentar los errores del pasado y buscamos mejorar el futuro, ya que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por ello, queremos compartir esta historia para que todo el que la escuche pueda saber que a pesar de todo lo que ha pasado en esta tierra, aún seguimos acá y debemos de buscar los progresos para todos, para nuestro bien, para nuestra Guatemala. Liceo Alemán.